En el centro potosino, vemos diversos lugares enfocados a la recreación cultural. Encontramos un espacio representativo para esta actividad en el jardín ahora nombrado San Juan de Dios, a un costado de la iglesia que lleva este mismo nombre, sitio llamado Museo Federico Silva. El lugar que ahora alberga este museo, anteriormente era un hospital de la época virreinal. Tuvo algunos usos y fue demolido para posteriormente construir el recinto que conocemos de estilo neoclásico, inmueble que fue escuela y después museo, catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para su preservación. Edificio enfocado al arte escultórico y tiene como exposición permanente la obra del maestro Federico Silva. Vamos a conocer más del edificio nombrado Museo Federico Silva. Con la fundación de San Luis Potosí, se integraron diversas órdenes religiosas. Poco a poco el pueblo fue creciendo. Entre los religiosos que se unieron encontramos a los juaninos, quienes son la tercera orden en llegar al territorio potosino. Orden característica por ser hospitalaria. La necesidad de atención de la salud en San Luis Potosí trae a la ciudad novohispana el Hospital Convento fundado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Porque aquí donde actualmente se encuentra el Museo Federico Silva estuvo el antiguo hospital fundado por los juaninos en la ciudad de San Luis Potosí. Y es tan importante este hospital que es el antecedente de toda la historia hospitalaria que tiene la ciudad de San Luis Potosí. Los juaninos llegan a San Luis Potosí en 1911 y se les da permiso de establecer tanto el hospital como el templo de San Juan de Dios. Ellos tienen una donación, una herencia de Juan de Zavala, un rico minero que aporta ese capital o deja ese capital para que se construya este hospital para los potosinos. Se erige a partir más o menos de 1619, se encuentra ya el hospital y en construcción este templo que vemos aquí, que es de una sola nave. El museo está asentado en un terreno de hace más de 250 años. O sea, fue creado el espacio como un hospital de la Orden de los Sanjuaninos, o sea, el templo que está aquí al lado del museo, y fue creado por ellos, administrado por los sanjuaninos por más de 250 años. La donación de terreno que se le hizo a los frailes juaninos se cree que contaba con casas que tenían como uso ser rentadas para apoyo económico. El conjunto arquitectónico tuvo diversas transformaciones a lo largo del tiempo. Hospital y templo son consagrados a Juan el Bautista. El hospital y el templo estuvieron funcionando hasta 1823. Con la independencia, el hospital se convierte en un cuartel militar y deja de funcionar como tal. Llega la independencia de México y entonces se convierte en un hospital militar. Sale la Orden de los Sanjuaninos del hospital, se convierte en hospital militar y posteriormente se vuelve ya un país independiente y entonces deja de ser hospital. Posteriormente lo retoma el ayuntamiento y a finales del siglo XIX se convierte en la aduana y es confiscado por el gobierno del estado. Durante los movimientos de la independencia, dos religiosos habitaban el convento hospital de los juaninos. Fray Luis Herrera y Fray Juan Villanías fueron participantes activos del movimiento. El virrey Félix Calleja ordenó que el inmueble se convirtiera en un hospital militar. A partir de 1827 se suprime la obra de los juaninos, la obra y su orden, y tienen que abandonar la ciudad y queda en posesión del ayuntamiento del hospital, que lo sigue funcionando. A partir de este momento estuvo cambiando de uso y pasó a finales del 19 a ser la aduana de la ciudad de San Luis Potosí. Eso hace que de alguna manera pues cambie totalmente la posición que tuvo como hospital originalmente y cambia. El hospital se lleva a la calzada de Guadalupe y se
y se funda el Hospital Civil para la ciudad de San Luis Potosí. A partir de este momento, el edificio queda abandonado y se demuele para la construcción de una escuela. Para 1904 más o menos, se derrumba el edificio y se convierte en lo que es la fachada que ahorita conocemos, pero originalmente es la primera escuela modelo que existe en San Luis Potosí. Después de formar parte de la salud de los potosinos durante varios años, el antiguo inmueble se convierte en sede de las oficinas aduanales. Gran parte del antiguo hospital es demolido, así como la Orden de San Juan de Dios pierde el hospital varios años atrás. Alrededor del año 1900, también la administración del templo pasa a manos de la Orden Dominicana al contar con varios años cerrado. A partir de 1900, el templo de San Juan de Dios, que estuvo cerrado, se asigna a los dominicos. ¿Por qué esto sucede? Porque el obispo Montes de Oca trae a Fray Guillermo García a impartir clases de filosofía al seminario conciliar de San Luis Potosí. Este prelado trae con ello otro grupo de dominicos y es a quien ceden el templo y empieza a funcionar con ellos otra vez el templo de San Juan de Dios. El templo de San Juan de Dios fue caracterizado como uno de los mejores y más costosos del pueblo. La iglesia, al ser entregada a los dominicos, fue dedicada a la Virgen del Rosario y es también nombrada Templo de Nuestra Señora del Rosario. El conjunto arquitectónico fundado por los juaninos sin duda representa parte fundamental de la historia de San Luis Potosí. Con grandes cambios, aún se conservan indicios de esta orden religiosa. Posterior a ser un hospital en el tiempo de la colonia y durante la época de la independencia, para luego ser oficinas aduanales, el recinto es casi demolido en su totalidad, quedando solo el templo del conjunto arquitectónico juanino. En el terreno perteneciente al antiguo hospital se levanta una nueva construcción, ahora con el estilo neoclásico de la época. El antiguo hospital, después de ser aduana, se demuele en 1905 para construirse la escuela modelo. El gobernador Blas Escontría es el que manda a preparar la Ciudad de México el proyecto de escuela con esta nueva instrucción pública que establece educación pública por medio de Porfirio Díaz, y se crea el proyecto de escuela modelo. Este proyecto lo realiza el ingeniero Antonio M. Anza, quien había sido profesor del ingeniero Octaviano Cabrera. ¿Quién es Octaviano Cabrera? El que realizó el proyecto del edificio Ipiña. Y no es por nada, era tan buena la construcción que realizaba el ingeniero Cabrera que el mismo gobierno del estado y el ayuntamiento le piden que él construya la edificación. Así que el proyecto viene de la Ciudad de México en 1905, obra del ingeniero arquitecto Antonio Meanza, y quien realiza la construcción es el ingeniero Octaviano Cabrera. La edificación del nuevo inmueble duró aproximadamente 2 años y fue construido con el fin de formar parte del programa educativo del Porfiriato, Escuelas Modelo. Cabe resaltar que el arquitecto Antonio M. Anza fue profesor del ingeniero Cabrera en la Escuela de Arquitectura en la Ciudad de México. En 1907 se termina la construcción de la escuela y la inaugura el siguiente gobernador, que es José María Espinosa y Cuevas, otro excelente gobernador que tuvo el estado de San Luis Potosí, y cuando San Luis también empieza a crecer económicamente, a raíz también de la llegada del ferrocarril, que ya haya sido a finales del 19, pero eso le da un crecimiento muy importante a la ciudad. Es también importante reconocer que esta escuela, que estuvo ubicada en este edificio, pues fue la más moderna que estuvo el estado a principios del siglo XIX. En donde comienza a funcionar desde 1907 y en donde se comienzan a recibir muchísimos niños, o sea, imagínate, más de 100 años
estuvo como escuela oficial este espacio. Se dan cuenta que ya es como muy insuficiente porque entonces comienza a haber primaria en la mañana, en la tarde, y había escuela nocturna. Yo estoy segurísima que muchísimos potosinos pasaron por estas aulas y todavía cuando pasan por el espacio lo reconocen. Siendo una de las escuelas más reconocidas en San Luis Potosí, se mantuvo aproximadamente 100 años. La idea de crear una escuela se debe a la búsqueda de elevar el nivel intelectual y académico de la población potosina. El recinto funcionó como escuela hasta el año 2000. Esta escuela funcionó todo el siglo XX hasta finales, hasta que en 1999 el gobernador Fernando Silva Nieto lo decide convertir en el Museo de Escultura Contemporánea Federico Silva. El edificio, que antes albergó un lugar académico, es un recinto porfiriano de estilo neoclásico. Pertenece al movimiento arquitectónico ecléctico, estilos de principios del siglo XX. El edificio es un edificio neoclásico construido con piedra y con ladrillo extruido, o sea, horneado a alta temperatura, combinada una decoración de ladrillos rojos con amarillo que hacen una fachada muy interesante en la ciudad. Es el segundo edificio que se construye con este tipo de ladrillo. Tenemos el antiguo Palacio Mercantil, construido por Henry Guindon a finales del 19, y tenemos esta escuela a principios del siglo XX, construida más o menos con el mismo sistema constructivo, que es piedra y ladrillo extruido. Su acceso se hace por un pórtico, de alguna manera precedido por dos columnas clásicas y un frontón que tiene al centro un reloj que fue colocado para la celebración del primer centenario de independencia en San Luis Potosí. El interior del edificio es muy sencillo, es una estructura también de mampostería y con unas columnas metálicas, que era el sistema más moderno que tenía la ciudad. Su cubierta es de vigas metálicas y bóvedas de ladrillo. Estaba integrado por 3 bloques de aulas, la parte frontal, 2 patios con 2 crujías también de aulas. Es muy interesante porque esta primera escuela tuvo baños ya como hoy los conocemos, con tazas de porcelana y lavabos de porcelana, que era lo más moderno que había en este momento en cuanto a sistema de baños públicos para una escuela. Inmueble estructurado por un eje central que parte de la entrada, con 4 patios. Alrededor de ellos, los salones de clases. En el tiempo que funcionó como escuela, se le hicieron algunas adecuaciones. Se agregó un segundo piso para ampliar el inmueble. Hay un momento en el que llega y es totalmente ya insuficiente el espacio. Empiezan a construir un edificio más grande y entonces es cuando deja de ser escuela. Es escuela modelo durante más de 100 años. Se conserva lo que es toda la construcción, todo el frente y lo que es todo el pasillo del museo. Las columnas son de la misma época, el piso es de la misma época. Lo que antes eran los patios de la escuela se van cubriendo y entonces se vuelven techos. Se le ponen unos soportes al edificio para que entonces se pueda tener lo que es ahora la terraza, que también forma parte del museo. Sí, pero en realidad lo que es la estructura básica de todo el edificio es desde 1907, que es cuando se abre al público. Ahorita, actualmente, lo que es la fachada, que es totalmente un estilo neoclásico, está respetada desde 1904. Desde los inicios del terreno donde ahora encontramos el Museo Federico Silva, ha sido un espacio diseñado para el público, desde que comenzó como hospital hasta la apertura como museo. El recinto da un giro.
De ser un lugar de esparcimiento educativo, se convierte a un espacio cultural para la ciudadanía potosina. Porque Federico Silva dona a la ciudad de San Luis Potosí parte de su colección escultórica para que se exhiba en un museo. Se le da la opción y se le da esta edificación, y de ser escuela se convierte en museo. Para ello se hace un proyecto de restauración que realiza un arquitecto y de adaptación de los interiores que realiza Fernando Torres Silva, y la restauración la realiza el arquitecto José Rodríguez Romero, lográndose el edificio que actualmente conocemos. La escuela modelo tenía únicamente planta baja, y en la remodelación que se le hace a la edificación se le construye un segundo nivel para crecer el área de exhibición del museo, que actualmente conocemos como Museo de Escultura Contemporánea Federico Silva. Durante casi 3 años, el inmueble estuvo cerrado al público. En parte de este tiempo se realizaron varias adecuaciones al lugar que albergaría el museo. En la remodelación, pues definitivamente estas partes antiguas fueron remodeladas, y los antiguos patios fueron cubiertos para generar las salas de exhibición. ¿Por qué? Porque la escultura de Federico Silva es de gran formato y requería espacios grandes como son los patios a doble altura para poder exhibirlas. En la actualidad se celebran en ella tanto exposiciones temporales de reconocidos escultores contemporáneos, y se preserva el acervo que Federico Silva dejó en comodato a este museo para ser exhibido en la ciudad. Tiene una terraza muy interesante que ve hacia la plaza de San Juan de Dios, y de la cual se puede observar el templo de San Juan de Dios. Se adaptó el inmueble a lo que ahora conocemos como el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea. Cuenta con una azotea, la cual permite utilizarse como sala de exposiciones. Si vemos estas dos salas de atrás, o frente mías, ahí eran salones. Ajá. Si vemos estas otras dos salas, también eran salones, y tenían barda y tenían ventanas. Nada más tenían las puertas de allá. La idea de abrir un museo dedicado al escultor se da de manera casual en un viaje hecho por el gobernador del estado de esa época. Porque fíjate que en el gobierno de Fernando Silva Nieto, se encontró en un avión a Federico Silva, al maestro Federico Silva. Entre que esperaban el avión, entre que abordaron y todo, comenzaron a platicar como que qué hacían y todo esto. Pero para eso, Fernando Silva Nieto ya tenía la intención de crear un corredor cultural que comenzara de San Luis Potosí hacia el norte. Ajá, pero que fuera como el inicio de todo. Se da este encuentro fortuito. En ese entonces gobernador va y conoce el trabajo del maestro Federico, y se da cuenta que es uno de los grandes escultores del siglo XX. Le propuso que por qué no se podía hacer un museo en este lugar, en San Luis Potosí. Entonces Federico Silva vino, dijo, claro que sí, y aparte él siempre ha dicho que lo que más le gusta de San Luis Potosí son sus jardines. Entonces, en el momento que se le ofrece el espacio, él dice, claro que sí, este lugar me gusta para mi obra, y se hace un intercambio. Se crea, él da estas obras en comodato, y a cambio se le ofrece el espacio para que siempre esté su obra aquí. Entonces, mientras esté la obra del maestro Federico en este espacio, la obra sigue perteneciendo a todo San Luis Potosí. El escultor Federico Silva, junto con el gobernador del estado, Fernando Silva Nieto, inspecciona algunos recintos hasta llegar a la antigua escuela modelo. El espacio es del agrado del escultor y se decide que en ese lugar se instalará el museo. El concepto museográfico fue realizado por el maestro Jorge Guadarrama, de Limba, curador y conservador de la Museografía Nacional. El museo se empieza a planear desde el 2000, se abre en el 2003, entonces estamos hablando que ahorita ya en septiembre, el 18 de septiembre es el aniversario del museo. En este lugar, tanto lo que son las dos salas, cuando tú entras, ves una sala muy grande que es
la sala permanente, en donde van a encontrar siempre obra del maestro Federico, que fue donada por el maestro Federico a lo que es San Luis Potosí. Y después a los costados encontramos 2 salas que son de exposiciones temporales, que es la sala Eduardo Chillida y Guillermo Ruiz. Ustedes llegan, ven la exposición permanente del maestro Federico, que son esculturas en gran formato y en mediano formato, que de alguna manera implica mucho trabajo como poderlas mover. Lo que siempre tiene movimiento es este museo, en lo que tiene que ver con todo lo que son las exposiciones temporales. En la parte de arriba también tenemos otra sala de exposición temporal que es mucho más grande. Y aquí siempre vamos a tener escultores que tengan que ver con un gran reconocimiento nacional e internacional y sobre todo haciendo un énfasis en lo que es la escultura contemporánea. ¿Por qué? Porque este museo está pensado y siempre ha estado reconocido como un museo internacional, ya que es el único museo en escultura contemporánea en toda América Latina. Está conformado por 6 salas de esculturas permanentes y 5 más de esculturas temporales. Su objetivo es ofrecer a la comunidad las más destacadas muestras de escultura a nivel nacional e internacional, y es el primer museo de su tipo en toda Hispanoamérica. En la entrada se localiza un arco de piezas monumentales llamada Puerta al Paraíso, el cual tiene incrustaciones de metal que asemejan clavos por toda su fachada, escultura del maestro Federico Silva. El recinto, que se originó en el siglo XVII para volver a ser reconstruido a principios del siglo XX, con 100 años de su última construcción, y ahora alberga el Museo Federico Silva, forma parte de la historia potosina. A casi 20 años de su fundación como Museo Federico Silva, el recinto es parte de las herencias del estado de San Luis Potosí.